Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, en donde le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y la audiencia radial aquí, donde estamos estudiando la palabra del Señor en la forma expositivamente, en otra palabra, enseñando la Biblia, ¿ves? Versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. También estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que seguimos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp local es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Ese es el número WhatsApp gratis donde tú puedes enviar sus preguntas bíblicas y nosotros estamos respondiendo diariamente, cada día, a cada una de esas preguntas. Y también queremos tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a nuestra iglesia cristiana, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado y nosotros estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado, en Cusco, y estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, la parte baja, Machu Picchu, Avenida Collasuyo, la parte baja, y la dirección de la iglesia es precisamente Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso, repito, Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. El horario de la iglesia es los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo en la escuela dominical, y luego a las 10:30 el culto principal de alabanza, adoración y la exposición de la palabra con nuestro pastor comienza a las 10:30, y luego los miércoles tenemos el culto de oración de 6 a 7 cada miércoles de la noche. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número, con el cual voy a repetir. El número es 993-093-959, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde nosotros recibimos aproximadamente unos 40% de toda la pregunta bíblica que entra en el programa, viene afuera del país de Perú a través de nuestra audiencia en Facebook y también en el Internet. El número para ustedes es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Muy bien, vamos a regresar por favor en nuestro estudio aquí en Mateo, en capítulo 11, del versículo 1 al 6, donde continuamos estudiando esta sección de escritura en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6, como es nuestra costumbre de leerlo en su contexto antes de detallar la enseñanza. Vamos a leer. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y a Juan, en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y confiar a Juan lo que oís y veis. Y los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, y los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Y bienaventurados, ¿no? El que no se escandaliza de mí. Juan está encarcelado. Él quiere saber si Jesús es el Mesías o si no tenía que esperar a otro. Él tenía la esperanza antes de morir de ver a Jesús, pero también tenía una idea equivocada, una enseñanza inculcada en su intelecto, en su alma, en su espíritu, que había sido instruido mal.
que él esperaba un liberador que iba a llegar a conquistar y traer con él un gran ejército para conquistar a al imperio romano y eliminar a los conquistadores que estaban gobernando cruelmente sobre Israel. Y él escucha las obras del Mesías de Jesús y no concuerdan como le habían enseñado a él. Permíteme, vamos a continuar donde habíamos dejado en la última media hora de nuestra enseñanza. En Mateo capítulo 8, por favor, vamos a regresar a Mateo capítulo 8 y una vez más, note lo que dice el versículo 1 al 4. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, y le dijo: quiero. Y dijo: sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se los digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Note que en la respuesta que él le había dado en Mateo capítulo 11 a Juan, el Bautista, Jesús a Juan, ¿no? que los leprosos son limpios. Note la lepra, por favor. ¿Qué más podía hacer esta obra? Conforme a William Barclay, ¿no? el gran teólogo y comentarista, él señala que la lepra era una enfermedad más terrible en los días de Jesús, grandemente temida. Desfigurabas a las personas, ¿no? Y a veces era fatal la lepra. En la Biblia la lepra es un tipo de pecado. Vamos a ver si lo entendemos un poquito más. Para así tú puedes comprender la gran obra que realizó Jesús cuando él limpió a los leprosos, ¿no? Primeramente, la persona leprosa era considerada totalmente impura física y espiritualmente. No debía acercarse a más de 6 pasos de cualquier persona, incluyendo a los miembros de la familia. Esa era la regla. Permíteme, abre sus Biblias en Levítico capítulo 13, por favor. Y en Levítico capítulo 13, lo que dice en versículo 45, dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto y se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo, inmundo. Es como hoy día que tenemos, ¿no? Todavía te puedes imaginar, estamos ya 2 años y medio, no, más de 2 años y medio, estamos ya aproximando ya 2 años y medio más o menos, con esta pandemia de coronavirus, de COVID-19. Y tenemos que ponerme un bozal, cubreboca, no una mascarilla, ¿no? Y aquí local en el hospital, si uno está enfermo y tiene la mascarilla, tiene que decir infectado. Y tienen que mantener por lo menos 2 metros de distancia de uno del otro. Ahora, imagínense, así estaba el leproso en ese entonces. Yo estoy convencido que nosotros comprendemos lo que está pasando aquí. La segunda cosa es que se lo daba por muerto el muerto viviente. Consideraban leproso que él era un zombie, él era un muerto ambulante, porque con seguridad él iba a morir. Tenía que usar un manto negro para ser reconocido como alguien de entre los muertos. Caminaba ya con ropa de luto, aunque no había fallecido. Tercero, era expulsado. El leproso era expulsado como una paria, ¿no? Sometido a un ostracismo total por la sociedad, incluido terrenal y celestial. Ni se consideraba que era posible que un leproso podía llegar al cielo. Lo que dice en Levítico capítulo 13. En Levítico capítulo 13, versículo 46.
permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. ¡Wow! Así lo trataban. No podía vivir. No podía vivir dentro de los muros de ninguna ciudad. Estaba afuera. Su morada debía estar fuera de las puertas de la ciudad, en el intemperio. Así lo mantenían ellos. 4. Se lo consideraba impuro, incurable por medios humanos, cualesquiera que fuesen. Solamente podía ser sanado por Dios y solo por su poder. Note cómo Jesús demostró su naturaleza mesiánica y su deidad a sanar el leproso. Imagínese la angustia y el dolor del leproso. Ser cortado totalmente de la familia, los amigos y la sociedad. Imagínese el dolor emocional y mental. Hay otros casos de leprosos sanados en la Biblia. Y todo esto fue una obra milagrosa de parte de Dios. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10, quiero que tú veas en versículo 8, Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mateo capítulo 11, versículo 5. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Marcos capítulo 1 versículo 40, por favor. Marcos capítulo 1 versículo 40 dice: y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y lo limpió. San Lucas capítulo 7 versículo 22. San Lucas 7:22 dice: y respondiendo él le dijo: id y contar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen y los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Tú crees que si Dios se repite en la Biblia que no es algo importante? Por supuesto que sí. San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17 versículo 12 dice esto: y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que pararon a distancia. Mateo capítulo 26 versículo 6. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Marcos capítulo 14 versículo 3. Y estando en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Jesús, mira, el Mesías enfrentaba y acompañaba a los leprosos. Note que Cristo no se limitó a afirmar que él era el Mesías, además lo demostró. Me recuerdo cuando yo era un pastor joven, principiando en la década de los 80, ¿no? Principiando en la década de los 80, un pastor joven, y me recuerdo que yo fui a México, en las montañas de México. Me recuerda, afuera del Distrito Federal, fuimos a las montañas para evangelizar, predicar el evangelio. Y resultó que en esa gran jornada misionera que habíamos logrado, ¿no? Fuimos allá y sin saber, ¿no? Y comenzamos a plantar iglesias. En cuanto hasta la fecha, hoy día yo estoy en contacto con esta gente. ¿Te puedes imaginar? Después de tantos años. Hoy estamos en 2022. Yo estoy hablando principiando los 80s, cuando estaba allá arriba.
Y me recuerdo que yo estaba predicando en una iglesia, literalmente a la par de la carrera, literalmente a la par de la carrera. Cuando uno salía de la puerta de la iglesia, era una iglesia de adobe, ¿no? Literalmente pisoteaba el pedrín de la carretera. Y estaba en una subida. Quita la iglesia y había una subida y se podía ver de la ventana donde yo estaba predicando en el púlpito, podía ver la ventana y hacia la par pasaba en una curva, ¿no? La carretera de Pedrín. Y llegaba una señora, yo estaba por una semana ahí, y por varios días llegaba una señora, una ancianita, y se paraba en medio de la carretera a la par y a escuchar hoy el mensaje. Y me agarró la curiosidad que al punto, francamente, me molestó. Porque ella nunca entraba y no entendía. Por fin yo paré en medio del mensaje de ¿quién es esa señora? ¿Qué viene? ¿Por qué no entra? Y todo el mundo se asustó. Estaban asustados. Es que Pastor Eddie, es que ella es leprosa. ¿Y qué? Ahora te recuerda, joven, ignorante, no te puedo decir lo que estaba pensando, pero yo voy y me enfogonado, por decirlo así, tan molesto, y yo salgo de la iglesia y voy a ser la persona, y ella me extiende la mano y dice, soy leprosa, soy lepra, soy lepra, soy lepra, soy lepra. ¿Y qué me importa? ¿Por qué no entras? Dice, es que me encanta escuchar la palabra de Dios. Y esta mexicana estaba ahí, era una ancianita, pero era leprosa. Ella quería escuchar la palabra y nadie le predicaba la palabra del Señor. Y me volteo y la gente salen de la iglesia y están en la puerta ahí. Y yo le digo, ¿y por qué nadie le predica la palabra? Y me dijeron, es que ella es leprosa. ¿Y qué de eso? Ella, obviamente, a la distancia, ella literalmente estaba como aproximadamente unos 10, 12 metros de la iglesia. Y ella estaba escuchando el mensaje. ¿Acaso ni siquiera de esa distancia se le predica el mensaje? Y yo no sé lo que pasó en ese momento, pero yo me acerco a la mujer y ella llorando y cae de rodillas, soy leprosa, leprosa. Y voy y la agarro y la voy a abrazar. Y ella comenzó a llorar y sollozar, que me dejó a mí ensopado de sus lágrimas. Y le dije, Dios te ama. Dios te ama. Y la viejita, la enseñita, me dijo, estás ahora condenado, pastor, porque me has tocado. Y dije, Dios te ama. Dios te ama. Y compartí el evangelio con esa mujer. Y por la primera vez ella había oído el evangelio. Y ella, de ahí de rodillas, sollozando y llorando, dejándome ensopado con sus lágrimas, ella, en ese momento, ella dice, yo recibo al Señor Jesucristo como mi único Salvador. Y todo el mundo ha sorprendido, asustado. Y esa mujer la ayudé a levantar y ella regresó. Y para mi gran sorpresa, ella con varios otros estaban viviendo literalmente, como dice la Biblia, en una cueva. Lo tenían afuera del pueblo. Ni siquiera les llevaban agua ni comida. Y yo le di una reprendida que no te puedes imaginar a ese grupo de gente. Vaya a ministrarle. Llévele la comida y el agua que ellos necesitan. Llévaselo. No tiene que entrar en la cueva. Ahora, yo no sé por qué. Tiene que haber sido la pura gracia de Dios. La pura gracia de Dios que me protegió de mi pura ignorancia. Y nunca me enfermé. Y yo terminé predicando el fin de esa semana. Afuera en la carretera a la congregación que estaba dentro de la iglesia por el temor de ellos. Ahora, desde ese entonces había regresado varias veces. Y la gente todavía se recuerda eso.
Yo no te recomiendo hacer lo que yo hice. Pero en ese momento me sentí impulsado a ver una leprosa que había sido marginada, ignorada y maltratada. Y Jesús se acercó y los sanó. Note que Cristo no se limitó a afirmar que era el Mesías. Además, lo demostró. En el Evangelio de Juan capítulo 14 dice esto en versículos 10 y 11. En Juan capítulo 14 versículos 10 y 11 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creerme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creer por las obras mismas. Porque nadie más puede hacer lo que yo hago. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Solamente el Mesías que había sido profetizado, predicho de estas obras. Mira bien, yo soy la persona que lo estoy diciendo. Pero no se jactó en decir que él era. Él permitió sus palabras, pero también sus obras hablar por sí mismas. Lo demostró ministrando a la gente en el poder de Dios. Mostró que Dios lo había enviado para revelar dos cosas principalmente. Número uno, que Dios existe y que Él es soberano. Que Dios existe y que es soberano. Él está por encima y más allá de todo y tiene el poder para obrar por encima de las leyes naturales. 3. Jesús cumplió las profecías del Mesías. Para la mayoría de los versículos referidos a la profecía del Mesías y su cumplimiento. 4. Jesús predicó el evangelio del Mesías. Aquí hay una lección muy necesaria. Jesús fue a los pobres, no evitó ni ignoró a nadie, no tuvo en cuenta su posición social. Esta es una señal, por decirlo así. Es una señal de la enorme compasión y misericordia de Dios. Que su Hijo fuese a los que tantas veces eran pasados por alto, ignorados y despreciados como perezosos y indolentes. En todas partes del mundo hay ciertamente algunos que son perezosos y indolentes, pero por cierto no todos los pobres lo son. Tengamos mucho cuidado en la forma como andamos juzgando a los demás. Los pobres tienen necesidad. La persona que siente necesidad se vuelve mucho antes a Cristo que la persona que no tiene o que no siente necesidad. Su autosuficiente o independiente puede ser bueno para alcanzar metas, pero cuando se trata de Dios es algo que puede maldecir y llevar a condenación eterna. Solamente quienes confiesen su necesidad del cuidado de Dios pueden esperar que Dios cuide de ellos y los salve. Esto es un cumplimiento, por decirlo así. Es un cumplimiento profético que el Mesías fuera a ministrar especialmente a los pobres. La Biblia dice en Salmo 72, en versículo 2, Salmo 72, versículo 2 dice: juzgue a él, a tu pueblo con justicia. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. En Salmo 72, versículo 4 dice esto. Dice: haga él justicia a los afligidos del pueblo y salve a los hijos de los pobres, aplaste al opresor. En ese mismo Salmo 72 dice en versículos 12 y 13: porque él librará el necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará.
Zacarías capítulo 11, versículo 11. Zacarías 11, 11 dice, y fue roto aquel día así los afligidos del rebaño que me observaban. Conocieron que era la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Eres usted tan autosuficiente en cuanto por la gracia de Dios tú has alcanzado metas que muchas veces la otra gente no ha alcanzado? Y el problema es, pero delante de Dios, aquí está el problema, tú no puedes ser autosuficiente. Tú tienes que reconocer tu necesidad, que tú necesitas a Dios, que tú necesitas lo que tú no puedes alcanzar en su autosuficiencia. No puede alcanzar la salvación. Esta es una obra de amor, gracia y misericordia del parte de nuestro Señor y Salvador.